hacemos frito o sofrito, bueno, pero hay diferentes formas. Y pongo este ejemplo porque pasa lo mismo con la palabra del Señor. Sigue siendo palabra del Señor lo que se lee en Salmos, lo que se lee en Proverbios, lo que se lee en Mateo, lo que se lee en Apocalipsis. Sigue siendo palabra del Señor. Y si usted encuentra, existe la palabra del Señor, podríamos decir cómo Dios acompaña a su pueblo a lo largo de la historia y cómo Dios le da una esperanza a su pueblo en la historia. Si podríamos resumir o hacer ese intento de resumir el texto bíblico. Pero así como el plátano se puede hacer, bueno, podemos hablar de la papa, del maíz, no sé qué otros productos son propios de su tierra, pero así como uno puede hacer con la papa, con el maíz, diferentes situaciones, también nosotros debemos entender que aunque siga siendo el mismo plátano, aunque siga siendo la misma palabra de Dios, no podemos interpretar o creer que vamos a interpretar un texto de Apocalipsis como lo interpretamos un texto de Génesis, ¿ok? Porque hay otros géneros literarios. Y colocábamos la semana pasada la misma canción, pero desde el género literario va a haber un propósito diferente, aunque sea la misma canción. ¿Ok? Entonces, esto es importante que nosotros nos vayamos y podamos entender estos procesos, este tema de interpretación. Y uno puede decir, pero hermano, tantos años que he leído el Apocalipsis y Dios ha obrado, Dios ha hablado, ¿y por qué ahora me viene a quitar esto, ¿no? O me va a decir que esto no es así. Digo, no, Dios obra, sea desde la interpretación que tradicionalmente se ha dado o desde esta perspectiva. Dios va a obrar. Dios no se limita a un marco hermenéutico, exegético. Dios habla. Pero muchas veces nosotros, al no tener las herramientas necesarias, cometemos errores. Entonces, cuando cometemos errores, no por nuestra intención, quienes somos padres, ¿cuántas veces hemos cometido errores con nuestros hijos? ¿Pero por qué? Porque no hemos tenido las herramientas necesarias o la perspectiva necesaria para decir, bueno, no, al niño hay que corregirlo aparte, no corregirlo adelante de todo el mundo. No sé a quién les ha corregido cuando eran niños y su papá le pegaba delante de la vecina, del barrio y todo. Claro. Sí, nunca lo hizo con mala intención, pero muchas veces no tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Lo mismo pasa con el texto. Y es lo que queremos nosotros como sociedades bíblicas presentar. Y es por eso ustedes están acá, por tener esas herramientas que nos permitan, en cierto sentido, acercarnos un poco mejor al texto, no caer en situaciones eh, un poco dudosas, ¿no? Ahora, de aquí en adelante ya es su responsabilidad si asume o no esas herramientas. Segunda pregunta, ¿qué significa lo nuevo para el Apocalipsis? Por una arepa. A ver, ¿qué significa lo nuevo para...? Porque el chocolate como que nadie le dio. Dice, chocolate todo el mundo tiene. Pero arepas sí hay en México, Colombia, Venezuela, en todas las partes, ¿ok? Qué significa lo nuevo para el Apocalipsis? A ver, tomamos apuntes. Implica una restauración. Una restauración. ¿Qué más implica lo nuevo? Nuevas Está muy bien, cosas, gracias. nuevas cosas. Pero ¿desde qué perspectiva las nuevas cosas para el Apocalipsis? Nuevo sistema. Nuevo sistema, ¿desde qué perspectiva los nuevos sistemas? Pues Acuérdense que había algo muy diferente a lo nuevo que nosotros pensamos. Desde el Apocalipsis, la palabra neos y la palabra kainos que aparecen en el Apocalipsis. Kainos involucra, si bien es cierto para los españoles nuevo, pero no es lo nuevo como quizás nosotros estamos pensando.
Va muy encaminado a lo que decía el hermano Ciel, pero ¿qué significa lo nuevo? ¿Qué involucra lo nuevo? Algo que es mejor. Mejor, mejorado, exacto. Ya se ganó la mitad de la arepa. Algo que es mejorar, de mayor calidad que la versión anterior, ¿ok? Cuando nos piden seamos una nueva Jerusalén, no es que nos cambian de chip, cambiamos y algunos quisiéramos tener esa oportunidad de cambiar nuestra vida pasada y ya. No, el Apocalipsis nos está dando la esperanza. Usted debe ser nuevo, es decir, una mejor versión de lo que fue antes de conocer a Jesús. ¿Ok? Y el nuevo tierra y el nuevo cielo y la nueva tierra no es la creación, una creación nueva, una creación que no ha sido utilizada. Es la misma creación, pero con una salvedad. La muerte no tenía o no tiene implicaciones en él. No sé qué tan poderoso sea este mensaje para una predicación, pero para mí es algo muy poderoso. Ya apagaste eso. Sí, el Apocalipsis nos demanda a tener una mejor versión de lo que nosotros fuimos. Y el cielo y tierra prometida no es algo que se cambia de chip, sino es que es el mismo chip, pero con una salvedad. La muerte no tiene cabida. Y esa es la esperanza que el Señor nos da. Amén. En ese sentido, quiero con esta brevísima introducción recordar unas cosas en la clase pasada que no vimos y obviamente tener lo que nos corresponde, que hoy vamos a hablar entonces de unas herramientas básicas para entender el libro de Apocalipsis. La semana pasada nos quedamos hasta aquí. ¿Qué pasó con los orígenes de los Apocalipsis? ¿De dónde surgen estos temas? ¿Cómo se come el Apocalipsis? Bueno, los Apocalipsis surgen en un periodo, acuérdense, de crisis. El Apocalipsis surge en un periodo de crisis. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? Por favor. Me dicen si no. Si tienen alguna interrupción, por favor, alcen la mano y me la hacen saber. Surge en este periodo de crisis. ¿Cuál es el periodo de crisis? El reino del sur es llevado a Babilonia. Y dentro de esos casi 70 años, ¿ok? En esa aproximación de casi 70 años, Babilonia no se queda, y ni los judíos, el reino del sur no se queda de forma pasiva, comienzan a aprender, comienzan a analizar. Uno de los ejemplos que podemos ver en la Biblia es lo que pasa con Daniel. Dice que Daniel fue y no se quedó nomás ahí, no es que estuvo, ay, pobrecito, no, estuvo ahí, aprendió, bebió del conocimiento babilónico, ¿no? Y ellos comienzan a aprender. ¿Y cuáles son esos cambios dogmáticos que aparecen? Lo que veíamos la semana pasada, simplemente lo estoy recordando, pero quizás no. En Babilonia se comienza a establecer una idea de la vida después de la muerte. Anteriormente, si ustedes recuerdan, la promesa que Dios le hace a Abraham no es que va a ir al cielo. La promesa que Dios le hace a Abraham son tres cosas. Primero, una gran generación. Segundo, una tierra. Y tercero, que su nombre va a ser recordado para todo el mundo. Y va a ser de bendición, ¿no? Entonces, esa era anteriormente, esa forma, y lo vamos a ver un poquito más adelante, esa era la forma de cómo las personas pre-exilio creían que era la salvación. Pero ya en el exilio se comienzan a preguntar, pero ¿por qué Dios nos ha abandonado? Y viene Ezequiel, dice en Ezequiel 18:20, el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo va a llevar el pecado del Padre. El alma que pecase, esa morirá. Entonces comienza en ese periodo de Babilonia, comienza a preguntarse, "Hey, ¿qué pasó con las promesas divinas?" Y ahí fue que donde se establece el periodo del exilio, establece en el pueblo de Israel que ya no hay varios dioses, como piensan en el monoteísmo, sino es que hay un solo Dios. Si ustedes analizan el, el caso de Esdras, Nehemías, ya no adoran a varios dioses, como antes lo hacían el pueblo de Israel, sino es que ya hay un Dios, y es Jehová, el Señor.
Entonces se comienzan por reformular y la reformulación es a partir del Señor. En este periodo también se establece la concepción de Satanás. Muy importante. ¿Por qué? Porque Apocalipsis ya habla de Satanás y comienza a darle todos estos nombres al maligno, en este caso Satanás. ¿Qué dice 2 Samuel 24:1? Y alguien que me ayude a leer primero de Crónicas 21:1, como para ver si lo hacemos un poco más participativo. 2 Samuel 24:1. Segunda de Samuel 24:1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién incitó a David a hacer el censo, según 2 Samuel? A ver, ¿quién incitó? Pues vamos a leer 2 Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ok, ¿quién incitó a hacer el censo? ¿Quién motivó? ¿Quién dijo? Jehová. ¿Quién? Sí, la Jehová ira En de este Jehová. incitó. texto sería Dios. Sí, en este texto sería Dios, En este ¿cierto? es Dios. Ahora, ¿qué dice primero de Crónicas 21:1? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. El mismo caso, David haciendo un censo. ¿Quién incitó en primero de Crónicas 21:1? A Satán. Satanás, Satanás. Satanás. Satanás, ¿no? ¿Y ahora quién fue? ¿Primero fue el huevo o la gallina? ¿Quién La será? gallina. ¿Sí? Sí. Miren, podemos nosotros darle muchas explicaciones, pero históricamente, primero de Crónicas se escribe en un periodo post-exilio. Por eso, primero y segunda de Crónicas o su narración un poco más reflexivo. Si ustedes revisan en Segundo de Reyes, con el caso de la muerte de Josías, dice Segundo de Reyes, Josías fue a la guerra y murió contra Es. Necao, el rey de Egipto, y murió. Pero Segundo de Crónicas ya habla de forma distinta. Josías fue a la guerra y Nacao le envía a unos mensajeros y le dice, no vayas a la guerra contra mí, porque Dios me ha dado la victoria. Tú no tienes nada que ver con esto. Y Josías, no haciendo caso a la palabra de Dios, va a la guerra y lo mata. Es decir, Segundo de Crónicas ya se establece históricamente en un periodo post-exilio. Y en el periodo posexílico se comienza a dar la idea de Satanás como esa agente opositor a Dios. Tanto es así que ya llegamos al Nuevo Testamento y claro, ya la concepción del Nuevo Testamento sobre Satanás ya está muy bien establecida. Los demonios, por eso en muchas de las partes de los evangelios habla que Jesús sacaba demonios. ¿Por qué? Porque ya hay una concepción. Anteriormente, los espíritus buenos y los espíritus malos venían por parte de Jehová. Y uno dice, ay, qué herejía, mi hermano, ¿cómo va a decir eso? Sí, pero hablemos y desde una parte histórica. Si ustedes se recuerdan cuando Saúl era atormentado, ¿cierto? El texto dice, Jehová enviaba espíritus para que lo atormente, ¿sí? Y uno podría decir, ¿cómo es el mismo Dios enviando cosas buenas y enviando cosas malas? Y la explicación histórica es que en el periodo del exilio comienzan ellos a tener un diablo. Antes no existía un diablo. Es decir, durante casi 1000 años el pueblo de Israel vivió sin diablo. Y aquí uno podría decir, ¿qué tiene que ver esto al día de hoy?
muchas congregaciones, muchos nosotros como cristianos, todo le tiramos la culpa al diablo. Ay, es que el diablo hizo que yo engañara a mi esposa. Ay, es que el diablo hizo que yo robara. El diablo hizo que yo sea deshonesto en la iglesia. El diablo hizo que ya no diezme. Y le tiramos todo al pobre diablo. Y ahí comienza la canción y la novela Pobre Diablo, ¿no? Desde ahí ya comenzamos a ir mal. Pero muchas veces no es ni siquiera el diablo. Santiago nos está diciendo es producto de sus propias concupiscencias, es decir, sus deseos. Pero volviendo al Apocalipsis, el, los Apocalipsis surgen ya no, y ese es el aporte teológico del Apocalipsis o de los Apocalipsis, surgen a partir de qué? A partir de que ya hay un agente opositor al Dios que para los Apocalipsis ese agente opositor de Dios es el origen del mal. Hablando en el capítulo 12. El dragón, el Satanás, la serpiente antigua, es el origen del mal, perdón. ¿Qué hay en este periodo también? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos claros? Bien. En este periodo se establece también la No, idea del profe, yo. Mesías. O Sí, sea que la perdón. concepción de mal anterior era como debería ser, digo yo, en el sentido de que yo misma con mis acciones y por mi naturaleza pecaminosa actúo en contra de y hago lo que no le agrada al Señor. Y no es solamente porque Satanás viene y me pone a que yo haga X o Y cosa. O sea, eso se vino, eso es posexilio. Anteriormente ese concepto de mal era consecuencia de lo que yo hacía, ¿sí? Sí, consecuencia de lo que uno hace. Y también, incluso en el Santiago es posexilio. Entonces, Santiago en última rescata. No estoy negando, ojo, no estoy con esto diciendo que el diablo, teológicamente, hablando teológicamente, no sea el origen aquello, no me malinterprete. Pero Santiago va mucho más allá y dice, oiga, no todo es por el diablo. Porque Santiago dice, por Dios, por el diablo. No, es producto también de nuestros deseos. Y toma mucho la tradición hebrea, preexílica para demostrar eso. Y aquí nos podemos también dar un análisis al interior. Muchas veces en nuestras iglesias les decimos, ay, el diablo, ay, que el diablo. Y hablamos más del diablo que del mismo Dios. Es que el diablo quiere hacer esto, el diablo quiere hacerlo aquello, el diablo quiere destruir familias. No estoy negando aquello, pero tirarle toda la culpa al diablo y no tener la responsabilidad de que nosotros somos también partícipes de, entonces está mal. El Apocalipsis no tampoco está diciendo que el origen de todo, o sea, que el mal simplemente es el diablo y ya. No. El Apocalipsis tiene una teología muy bonita referente al mal. El diablo es el origen del mal, ¿cierto? Pero el diablo tiene sus secuaces que confunden a las personas, pero también las personas tienen una responsabilidad frente a él. Permítame solo ir a ver un ratito mi Biblia, no me demoro, 3 segundos. Y el Apocalipsis tiene algo, por lo menos el Apocalipsis de Juan, tiene algo muy bonito. Si ustedes revisan en Apocalipsis, capítulo 9, y es lo que también da una responsabilidad frente a lo que las personas quieren. Y quizás lo podemos ver al día de hoy también. Dice capítulo 9, versículo del 20 al 21. Y el resto de los seres humanos no murió por estas plagas. Estamos hablando de las plagas. Ya más adelante vamos a entender un poco unas herramientas para entender el tema de las plagas. Ni aún así, perdón, estoy ¿Qué leyendo en la versículo, NBI, disculpe? por si acaso. 20, Capítulo 9, 20. versículos del 20 al 21.
¿De acuerdo? Gracias. Capítulo 9, versículos del 20 al 21. El resto de los seres humanos no murió por estas plagas, hablando de las plagas, que ya lo vamos a ver, pero ni aún así no sintieron remordimiento. Creo que la Reina Valera dice arrepentimiento, no se arrepintieron por sus pecados, ni dejaron de hacer maldades, ni adorar a los demonios, ni a los ídolos que habían hecho de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco dejaron de cometer asesinatos, ni se apartaron de la brujería, ni de sus pecados sexuales, ni de sus robos. Es decir, la teología del Nuevo Testamento, y especialmente la teología, entendamos teología como esa reflexión contextual de Dios frente a una situación. La teología del Apocalipsis plantea, el diablo es el origen de todo. El diablo tiene sus secuaces, pero también hay una responsabilidad del ser humano en seguir al Cordero, como dice Apocalipsis capítulo 12, o seguir a los secuaces del diablo. ¿Ok? Ahora, la responsabilidad también para nosotros es lo siguiente. No podemos echarle la culpa tan solo al diablo, pero también es nuestra culpa en seguir esto. Y la pregunta podríamos decirnos así. ¿Somos esos seres humanos que con todo lo que está pasando no hemos muerto, pero tampoco nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Somos esos seres humanos que no dejaron de hacer maldades. Somos esas personas que seguimos adorando a los demonios. Y uno puede decir, no, hermano, ¿cómo yo puedo? Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia todos los días. Pero el hecho de que adoremos a alguien que no es Dios, involucra idolatría. Quizás puede ser nuestros hijos, quizás puede ser la iglesia, quizás puede ser el celular, quizás puede ser cualquier otra cosa. ¿Sí? Y aún así nos arrepentemos. Y algo muy importante del Apocalipsis es el tema de la verdad. Y uno puede decir, no, es que la verdad es subjetiva, querido hermano. Pero para el Apocalipsis no, la verdad no es subjetiva, la verdad se ve, la verdad se visibiliza. Si yo le corto la cabeza a alguien, no puede decir, no, subjetivamente usted vio que le cortó la cabeza. No, está muerto. Pero el Apocalipsis demanda también una responsabilidad del ser humano. ¿Ok? Entonces, el Apocalipsis ya tiene una teología del diablo. ¿Por qué? Porque surge en esa época. Pero previamente a esa época no existía el diablo para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué tenemos para nosotros? Bueno, entonces, seamos responsables. No le tiremos la culpa a Dios ni tampoco al diablo. Hay cosas que sí nos corresponden a nosotros, como dice el Apocalipsis, si no nos arrepentimos. ¿Ok? Breve comentario pastoral, no sé si sea válido, pero pues bueno, en algo puede ayudar. Dentro de este mismo periodo se genera la concepción del Mesías, ¿ok? El Mesías aquí comienza a tener algo muy relevante. Acuérdense, estaban ya destruidos, el pueblo de Israel no tenía rumbo. Entonces ya la idea del Mesías ya se comienza a dar una idea muy importante. Por ejemplo, Isaías 45:1, ustedes me ayudan a leer Isaías 45:1. El pueblo de Israel comienza a generar estos temas de prueba y error. ¿Quién será el Mesías? ¿No? Y por ejemplo, el 45:1, todas las traducciones que yo he visto van a decir lo mismo, pero son traducciones. 45:1, y esto es lo que dice el Señor, a su ungido, Ciro. Él ha llevado a Ciro de la mano para conquistar naciones, quitarle el poder de reyes y abrir puertas ante sí de tal manera que no se cierre. La palabra que ustedes ven, ungido, viene del verbo Mesías, que significa Mesías. En realidad Mesías es ungido. Para el griego es Cristo, que viene siendo para nosotros Claro. Cristo. ¿Ok? Entonces, en esa prueba de error, en este periodo, el pueblo de Israel comenzó a establecer su Mesías. Muchos dentro del pueblo, otros fuera, en este caso Ciro. Ciro se vuelve un Mesías para el pueblo de Israel. E históricamente podemos ver que Ciro hace
o el gobierno persa, el imperio persa, hace que el pueblo de Israel regrese. ¿Y cómo lo podemos ver? En el caso de Esdras, en el caso de Nehemías, incluso en el caso de Esther. Se encuentra en un periodo ya persa. ¿Ok? Entonces regresan ellos al pueblo. Y para ellos la acción de regresar es un sinónimo, hay un Mesías, un ungido de Dios que nos está liberando. Y esa concepción de la liberación dentro de un ungido de Dios comienza a tener una relevancia hasta el Apocalipsis. Pero ya el Apocalipsis ya nos dice, ya no le vamos a dar esa palabra a una persona humana, sino ya viene siendo Jesucristo. Pero no es que el Apocalipsis Juan se las inventa, ¿no? Ya hay una concepción, hay un tema de prueba y de error que ya comienzan a generar esa concepción. ¿Ok? La caligrafía pues renueva su escritura y reconoce en este caso al Mesías como redentor. Por eso las 7 semanas de Daniel. Pues veámoslos en clave histórica. Claro, ellos están pensando en un Mesías que va a venir. Después viene una interpretación postmilenialista, amilenialista y todo lo que sea. Bueno, está bien, pero históricamente el Mesías que plantea Daniel no es el Cristo. Y esta es una nueva interpretación que el cristianismo lo da y que el mundo del Nuevo Testamento lo plantea. Pero en un principio ni Apocalipsis está pensando en Daniel, ni Daniel está pensando en Apocalipsis como tal. Si ustedes ven los dos textos de Daniel, están hablando del Mesías y se aplican en Isaías. ¿Por qué? Porque ya hay una concepción. Es como que uno crea en un político y uno dice, ay, qué bien, ese político nos va a dar todo. ¡Viva la libertad! Sí, nos va y comenzamos a generar Mesías. Pero el Apocalipsis va a decir, no, ya no existe un Mesías humano. Es Cristo. ¿Ok? Pero no caigamos en la idea de las 70 semanas, las 69, las 69 y media, ya son interpretaciones posteriores. Que el texto bíblico no lo está definiendo como nosotros lo queremos. ¿De acuerdo? Hermanos, si hay una pregunta, por favor, interrumpa. No hay ningún inconveniente. Si Sí, sí, no, profesor. ok. Listo. Quiero saber si esto tiene, Patricia y Tomás, ¿ya? sí, quiero saber si esto tiene que ver, por ejemplo, la palabra ungido, ¿no? Que es Mesías, Cristo, que es enviado para cumplir una tarea, digamos. Y eso es lo que se está confundiendo en estos tiempos, porque las personas ahora piensan de que, digamos, ¿no? Porque la persona se manifiesta con apariencia de mucha bondad, entonces trae una confusión a la persona. Miren, me parece importante lo que usted dice. Sí, traen confusión y el Apocalipsis lo está mencionando. Y podríamos verlo, podemos mirarlo siempre al futuro, pero quisiera que nosotros lo pensemos un poco en el presente. El Apocalipsis, capítulo 13, nosotros lo leíamos hace una semana, no sé si la semana pasada o la antesemana pasada, pero el Apocalipsis habla precisamente de esas confusiones. ¿Por qué hay esas confusiones? Porque no seguimos al Cordero, seguimos a Satanás, a las bestias, al dragón. Por eso el capítulo 9 dice, no se arrepintieron, y por no arrepentirse, siguieron a la bestia. Miren si ustedes revisan el capítulo 13, versículo 11. Dice, después vi a otra bestia que salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, la apariencia de bondad. Pero el Apocalipsis dice, no veas su apariencia, escucha sus palabras. Y muchas veces nosotros tenemos estos temas en la sociedad, en la iglesia. Aparecen hermanos que hablan que se ven tan bonitos, que oran, que cantan, que tantas cosas lindas. Y uno dice, wow, qué cristiano. Pero su esencia es la del dragón, su esencia es la de la mentira, de la falsedad, de la corrupción, de la inmoralidad. ¿Sí? Para terminar, y esto de la esencia tiene que, o sea, de lo del dragón, es que la gente se mueve por emociones, porque inclusive cuando hemos tenido una tarea donde nos preguntaban, ¿no?
Y una de las personas dijo, ¿por qué cuando yo voy a la iglesia no siento a tal persona que, como el mover, ¿no? Como el mover del Espíritu Santo? Precisamente porque, bueno, yo he estado un poco delicada y lo estaba escuchando desde el hospital, la verdad. Oh, Y lamento. bueno, entonces, eh, ahí vi que la persona decía, no, no siento, o sea que la persona espera tener la emoción para sentir que esta persona, digamos, ¿no? Hable elocuentemente y empiece como que a levantar y mover, pues, lo que es la emoción y realmente como nos han enseñado a no tener esa intimidad, esa esencia de la llenura del Espíritu Santo para que nosotros realmente aceptemos quién está delante y discernir hace el mover, ¿no es cierto? Sí, miren, las emociones son buenas. Tampoco nosotros somos seres emocionales, seres con sentimientos. Pero siempre debemos, y yo siempre, incluso yo les digo, hermanos, todo lo que les diga a ustedes, analicen, critíquenlo, pero no criticarlo porque que él está en contra de mi creencia, no, criticarlo es estudiarlo, es pedirle dirección al Espíritu Santo, que el Señor pueda hablar, porque si me habló a mí, a ustedes le tendrá que hablar, porque es el mismo Dios, o sea, no estamos hablando de otras cosas, pero siempre que genere paz. Pero esa paz no es de forma pasiva. El Apocalipsis, ese ser paz, no es más que todo una forma activa, una resistencia. Resistir a todos estos temas que a lo mejor en nuestras iglesias, yo vengo de iglesias bautistas, no crean que nuestras iglesias no son, al contrario, somos, mejor dicho, mejor no digo nada porque me voy con otros temas, pero muchas veces caemos en esas emociones sin el razonamiento. Es importante tener las emociones, es necesario tener, porque somos seres emocionales. Vemos a alguien, a nuestro hijo jugando feliz, nos emociona verlo, pero también hay que ser racionales, por ser que nuestros hijos no vamos a ponerlo a jugar a mitad de la calle, o sea, porque aunque esté feliz en la mitad de la calle, hay que también ser un poco racional, ¿sí? Sí. Hermano Tomás y hermano José Aguilar. Gracias, hermana Patricia. Hermano Tomás, hermano José Aguilar. Dios les bendiga, me disculpan que no abra la cámara. No se preocupe. Ahora que estaba escuchando allí acerca de Daniel y de que está citando a Ciro, ¿cierto? Sí, Eh, bueno, ahí habría mucho que decir porque en el capítulo 53 de Isaías no se refiere a Ciro. sí. En primera parte, ¿no? Ahí no se refiere a Ciro, se refiere a que iba a morir en la cruz. Y la pregunta es la siguiente. El lamento del siervo de Jehová, ¿no? Sí, como cordero fue llevado a un matadero, no abrió su boca, enmudeció delante de sus trasquiladores. Sí, Y ahí dice que su generación nadie la contará. La pregunta es la siguiente. Juan, ahí dice que estaba en el día del Señor y estaba en el Espíritu. Lo que da a entender, escribe las cosas que son, las que ves, las que serán después y las que serán después de esta. Bueno, ahí cuando le dice eso, era lo que estaba viendo en el momento. En capítulo 2 y capítulo 3 se dice que es el periodo de la iglesia, ¿no? Desde que comenzó hasta su levantamiento. Eso es lo que se dice y se cree. Porque ya en el capítulo 4 la iglesia es levantada. Entonces Juan está viendo tanto lo que está pasando arriba en el cielo como lo que está pasando acá abajo de la tierra. Está viendo las dos, en la visión está viendo dos cosas. Está viendo lo que está pasando en el cielo y está viendo lo que está pasando acá en la tierra. Entonces, eh, la pregunta es, ¿a dónde, según como dice que se abrieron los libros y también se abrió el libro de la vida, ¿a dónde entonces van los muertos? O sea, según lo que dice ahí Apocalipsis, ¿a dónde irían los muertos? O no hay pecadores, todos van a entrar, porque como se va a hacer una reestructuración nueva, entonces los que vivieron sin Cristo, pecando y todo eso, ¿a dónde irían? Porque la Biblia es clara y dice que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida serán lanzados en un lago de fuego. Entonces me gustaría que me explicara un poco más acerca de eso allí, porque en el capítulo 19 es que reaparece otra vez la iglesia.
Desaparece en el capítulo 4 y reaparece otra vez nuevamente en el capítulo 19. Y lo que se ve allí, en ese trayecto, en ese lapso, es la agenda global que se está esperando. Entonces me gustaría que me explicara eso, esa Vamos por partecita allí. parte. Sí, sí, con mucho gusto. Vamos por parte. En caso de Isaías, no hablamos de la cruz, no se habla de la cruz, fue llevado al matadero y todo. Mateo habla de esto para Jesús y está perfecto. Pero en el tiempo de Isaías, parte histórica, es lo que pasaba mucho con los profetas. Veamos, por ejemplo, el nuevo profeta Isaías. El profeta Isaías, según la tradición judía, lo metieron en un Lo, tallo cor- lo gigante cortaron, y lo cortaron. sí, Jeremías, claro. Jeremías lo mismo, o sea, no que muere, pero Jeremías dice el texto, el Señor o sea, lo aplastó. Y si ustedes ven, todos los profetas pasaron por él. Claro, Mateo habla de Jesús y Jesús viene siendo como el máximo de todo, ¿cierto? Pero está hablando de una situación de cómo el siervo del Señor sufre por predicar la palabra del Señor. Que puede ser usted o puedo ser yo, puede ser la hermana Patricia, puede ser quien sea, siempre y cuando prediquemos la palabra del Señor. Que Jesucristo es el culmine, Jesucristo es el culmine, definitivamente. Pero está refiriéndose Isaías en un contexto donde los profetas de Dios son asesinados. No porque hablan bonito, sino porque hablan la palabra de Dios. Bien, cuando hablamos de los capítulos en el Apocalipsis, claro, es la interpretación que hemos nosotros adquirido y que hemos creído, digamos, a lo largo de la tradición evangélica. Pero yo les propongo a ver algo diferente frente a este tema. Muchas veces nosotros pensamos que el capítulo 4 ya la iglesia no está, pero la Biblia no demuestra eso. No está diciendo a la iglesia, no está. Incluso le está diciendo a una de las iglesias, mira, vas a tener un tiempo de tribulación, pero saliendo ese tiempo de tribulación, vas a ser victorioso. La Biblia no está, por lo menos el Apocalipsis, ustedes me demuestran, yo puedo replantear todo y puedo decir, bueno, me equivoqué, y hay que ser sincero, pero la Biblia del Apocalipsis no está diciendo la iglesia se va, o la iglesia se arrebata y después el 19 regresa. No, esas son teorías y eras que nosotros como evangélicos lo hemos adquirido a partir de diferentes enfoques, ¿ok? A partir de diferentes situaciones, pero no está dentro del texto bíblico diciendo, no, es que a partir del capítulo 4 la iglesia no está. No hay esa distinción frente a él. Nosotros le hemos dado esas eras frente a él. Cuando usted me preguntaba sobre el tema de qué pasa con los muertos que no aceptan a Cristo, el Apocalipsis está claro. Serán lanzados en el lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque no siguen las normas. Pero hay algo muy importante del Apocalipsis y quiero desafiarlos. Tanto desafío que puede ser que se caigan de la silla donde se encuentran. El Apocalipsis no se genera o no escribe o no se plantea que existen los seguidores de Jesucristo de forma nominal. ¿Qué quiere decir lo nominal? La autodenominación. Ah, yo soy cristiano. Para el Apocalipsis, el ser cristiano no involucra nada. Por eso le habla a las iglesias, porque hay unas iglesias dice pretendes, no sé si ustedes me ayudarán más rápido, pero no sé si es la iglesia de Sardis, me parece. La iglesia de Sardis, capítulo, creo que es el capítulo 3, cuando dice, yo sé de tus buenas obras, de tus buenas intenciones, pero están casi muertas. Capítulo 3, versículo 1 creo que está, sí. Miren, dice, y esto dice el Señor a las 7 iglesias
a los 7 espíritus de Dios y a las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ya tus obras y ya tus buenas obras, tus buenas intenciones están casi muertas. Es decir, el Apocalipsis no está diciendo, ya yo soy a la iglesia, voy a la iglesia, dedico la sana doctrina, ya soy salvo. No. El Apocalipsis tiene tiene una concepción de la salvación muy diferente a la nominal. Para la salvación, quienes participan en la salvación es lo que está en el capítulo 14. Siguen al Cordero, no se contaminan y en sus bocas no existe mentira. La pregunta es, ¿como cristianos seguimos al Cordero? ¿Somos puros? ¿Decimos la verdad? Y uno dice, entonces, hermano, ¿usted por qué? ¿Acaso usted no ha mentido? Sí, no puedo negar que yo, porque si niego que he mentido, ya me vuelvo mentiroso. Pero una cosa es la práctica del pecado y otra cosa es que por nuestra naturaleza pecaminosa lo hagamos. Entonces, el Apocalipsis no niega la crisis, el Apocalipsis la asume con el Evangelio, con la figura de Jesucristo. Pero decir que el Apocalipsis, a partir del capítulo 4, mirando en las eras, ya la iglesia no está, pues creo yo, con todo el respeto, no al comentario que usted lo está diciendo, sino entiendo yo a todas estas interpretaciones que se le ha dado a lo largo de la historia, es una falacia. Porque el Apocalipsis no está diciendo, no, la iglesia se va y viene en el capítulo 19. No. Para el Apocalipsis la iglesia está. Pero si lo vemos así, que la iglesia está como el día de hoy, uno puede encontrar mucha esperanza. La iglesia está y el dragón quiere acabar con la iglesia, pero Dios la salva. La iglesia tiene muchos problemas, muchos atentados, pero Dios la protege. Y eso es lo bonito que Dios nos da en el libro de Apocalipsis. Si lo vemos desde la perspectiva, si lo vemos desde el capítulo 4, entonces, ¿qué sentido tiene, a más de dar miedo? Porque hay que ser sincero, a veces nos da mucho miedo hablar o escuchar estas cosas, entonces, y hablar de los dragones y todo. A más de dar miedo, entonces, hacemos que nuestro evangelio se vuelva desde el miedo y no desde la vida o desde el amor. Entonces, resumiendo un poco, el tema del Apocalipsis, si nosotros lo vemos desde el capítulo 4 como que la iglesia no está, no hay un sentido, pero por lo menos desde el mismo texto de Apocalipsis, no dice que la iglesia se va. Y algo importante para entender el Apocalipsis es que la concepción del primer siglo es que Jesucristo venía pronto. Y como Jesucristo viene pronto, entonces Juan dice, bueno, las cosas que van a suceder pronto. Porque esa era la concepción. Ellos decían, ya viene. Y no es lo mismo decir, ¿sabe qué, hermano José? Espéreme que mañana le pago los $100. A decirle, hermano José, tenga la esperanza que mañana le pago los $100. Entonces el Apocalipsis se convierte de una espera a una esperanza, pero esa esperanza también involucra una acción activa de nosotros. ¿Sí? Quiero ir avanzando porque tenemos 59 minutos y todavía no hemos alcanzado la otra parte, pero igual, si tienen alguna pregunta, fantástico, ¿no? Un bonus track. En el Antiguo Testamento, la escatología del Antiguo Testamento estaba ligada a una existencia material. Por eso habla, el cielo está ligado con todo lo creado, Génesis 1:1, y la escatología del Antiguo Testamento tiene que ver mucho con los aspectos de lo tangible, lo concreto, lo palpable. Por eso Génesis 12, el 1 al 3, Dios le promete 3 cosas. Y 3 cosas palpables para Abraham. No le promete el cielo, como nosotros hemos concebido, sino es que para la escatología del Antiguo Testamento, el cielo es lo que nosotros vemos. No es el cielo lo que nosotros no vemos. ¿Cuándo se establece el cielo que nosotros no vemos? Lo algo metafísico, precisamente en lo que nosotros conocemos evangélicamente hablando como los 400 años de silencio. Es ahí donde el pueblo comienza a pensar, y por eso viene en el tiempo de Jesús, dice,
los saduceos y los fariseos. Los saduceos creían que no había vida después de la muerte, los fariseos sí. Y vienen los saduceos y le dicen a Jesús, oiga, dígame, si un hombre se muere, se casa, tiene una esposa, el hermano tiene que restituir al esposo, se debe casar y después se muere. Bueno, la señora pasa por un montón de maridos. Cuando lleguen al cielo, ¿de quién va a ser el, el marido? ¿Me explico? Entonces, de esta forma, creo que hay alguien que está, Voy a preguntarle, ¿ya? ¿cómo se llama? Hablando. Ok. Entonces, hay ese tipo de situaciones. Pero en la escatología del Antiguo Testamento se establece de una manera un poco más visible, una especie de descanso, de jubilación que nosotros tenemos, ¿no? La escatología de veterotestamentaria son promesas más concretas, más humanas, más palpables. No le promete un hijo después de 1000 años, le promete un hijo, generaciones acá. Y claro, para Abraham va a decir, bueno, sí, es imposible porque mi esposa, ya estamos viejos y todo, pero se le promete acá. ¿Me explico? Y ve. En cambio, el Nuevo Testamento ya no está ligado al cielo que vemos, sino al cielo que no vemos. ¿Ok? En ese sentido, en el Antiguo Testamento, Dios le promete una tierra que fluye leche y miel cuando estaban en Egipto, le promete liberación de la tierra cuando estaban en el tema de Canaán o estaban en lo que ahorita es Israel, y le promete la restauración de la tierra cuando estaban en sí. ¿Ok? Por su parte, el Nuevo Testamento es totalmente diferente. Ya la escatología fruto a esas ideas de los otros naciones, otros pueblos, comienzan a decir, ah, pues puede tener razón, ya no necesitamos la tierra visible, sino la tierra invisible, la tierra que Dios quiere prepararnos, algo que es el fin del mundo, del pecado. Entonces, bebe, por ejemplo, eh, de los griegos, de los romanos, que ya tienen una concepción mucho más adelantada para ese entonces sobre el mundo. Entonces el Nuevo Testamento ya no necesita la tierra. Claro, hay algunos que sí querían la tierra. Por ejemplo, Jesús tenía eh, un celote, ¿no? El celote viene siendo el típico guerrillero latinoamericano que coge las armas y vamos a decir, va por la patria, por el pueblo y todo, ¿no? Jesús tenía a un celote, ¿no? Pero ya el Nuevo Testamento cambia la concepción. Por eso, si ustedes notan, incluso desde el exilio, ¿no? Si ustedes notan la narración de Jeremías, preexilio, y Ezequiel, post-exílico o exílico, podemos ver las diferencias entre uno y otro. El preexílico habla, Dios quiere restaurar la tierra. Arrepiéntense porque si no viene una fuerza mayor, es decir, un imperio, y los va a acabar. Ya en el post-exílico o exilio, o en el exilio mismo, que es Ezequiel, ya Dios está pensando en restaurar una tierra, pero no necesariamente lo que vemos, sino un lugar para que todos los justos delante de él puedan habitar. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, por favor, me hace saber. En ese sentido, podríamos decir que el Antiguo Testamento, la escatología al Antiguo Testamento es individual, es colectiva y es jurídica. Es decir, como una especie de, de descanso, ¿no? En cambio, la escatología del Nuevo Testamento va en contra del dolor, va en contra de la justicia, va en contra de la desesperanza para generar que una esperanza, un cese al dolor, una justicia que se da de forma celestial. Por eso el Apocalipsis habla de tanto de lo, de la tierra como el cielo. Es como podemos mirarlo desde esencia. En el Apocalipsis se manejan las mismas narrativas. Pero ¿cuál es el sentido bíblico de la teología, de la escatología? Alguien que me ayude a leer 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Cuál es el objetivo de la escatología? ¿Cuál viene siendo el objetivo de la escatología? Bíblica, tanto desde una perspectiva veterotestamentaria como desde una perspectiva divina.
perdón, neotestamentaria. El Apocalipsis maneja ambas. Y Ambas mire, son Tesalonicenses que 5:23. 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el objetivo puede ser que usted mantenga la misma estructura tradicional en cuanto a leer el Apocalipsis. Está bien. Tampoco no le voy a decir, ¿sabe qué? Cámbiese porque mi perspectiva es mejor que la suya. No, podemos nosotros debatir, pero a la larga está bien. ¿Ok? Si usted desea trabajar un poco desde esta perspectiva, desde estas herramientas, de estos insumos que se le da desde el ámbito histórico, lingüístico, desde el griego y todos estos temas, está muy bien también. Pero el sentido de la escatología es lo que dice 1 Tesalonicenses, guardarnos y me puede ayudar de nuevo a leer para no citar mal el texto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro Primero cuerpo santificar. Santificar, luego de qué, por perdón, completo, y ok. todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, la escatología bíblica primero es santificarnos por completo y todo nuestro ser. Y ahí habla de tres cosas, pero es todo nuestro ser, emociones, todo. A veces uno se pone a pelear sin cuántas partes de nosotros somos. Independientemente, todo nuestro ser sea guardado irreprensiblemente hasta cuando Jesús venga. ¿Cuándo Jesús viene? No lo sabemos. ¿Cuáles son las etapas para venir? Tampoco lo sabemos. La teología cristiana y en especial la teología eh, británica, norteamericana, nos ha planteado etapas, como que Jesucristo viene antes del milenio, después del milenio, el arrebatamiento. Bueno, independientemente cuándo se dé, por lo menos en la Biblia no exige esa estructura. Quizás sea muy repetitivo, pero no sigue la escritura. Por eso la propuesta que yo les doy es, volvamos a leer el Apocalipsis, pero no desde esas estructuras, volvamos a leer lo que es el Apocalipsis. Pero independientemente, si siga la estructura o volvemos a leer el Apocalipsis, la idea de la escatología es eso, guardarnos, santificarnos hasta que Él venga. ¿Sí? ¿Cómo podríamos dar una explicación a las 70 semanas de Daniel desde el punto eh, desde el punto escatológico? ¿Qué era el ser para los griegos? Okay. Cuando hablamos de las 70 semanas, podemos nosotros mirar escatológicamente desde la Biblia o mirarlo escatológicamente desde nuestros sistemas doctrinales evangélicos. Si lo vemos desde la Biblia, hay un cumplimiento frente a lo que decía Ciro. ¿Ok? Si lo podemos ver aquí. Ahora, si lo vemos desde nuestro sistema escatológico, uno puede tener una variación completa frente a estos temas, ¿no? Pero mi propuesta es verlo desde la Biblia. Ahora, ¿cuál es la esperanza? Entonces uno puede decir, bueno, ya se cumplió en Ciro, entonces, ¿cuál es la esperanza frente a estos temas? La esperanza es que Dios envía, y ya nos envió desde nuestra concepción evangélica, a un Mesías, Jesucristo. Pero mientras Él regrese, que incluso el caso de Daniel no habla de la segunda venida de Jesucristo, habla del Mesías, la venida del Mesías, pero hasta cuando Él regrese mantengámonos así, irrepresibles, guardémonos, santifiquemos hasta cuando Él regrese. Con respecto al ser de los griegos, podemos entrar en un debate filosófico muy interesante. Creo que es válido y les animo en sus iglesias a hacer preguntarle a un filósofo y que venga y que podamos dialogar frente a eso. Pero el ser de los griegos a veces lo hemos pensado desde las diferentes fragmentaciones. Y eso es mucho de la modernidad. La modernidad nos fragmenta el conocimiento. Por eso uno es ingeniero en sistemas con especialidad tal, 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 con doctorado tal, tal, tal. Es esto, ¿no? Ya la posmodernidad es lo contrario. Por eso hablamos de la posmodernidad, el pan integral, la misión integral, etc.
Pero los griegos manejan un poco más de integralidad, ¿no? Es decir, todo el ser involucra todo, desde su esencia hasta la carne, hasta el cuerpo, hasta sus deseos y todo. Lo que nos está diciendo Pablo es, mientras venga, que Pablo todavía tampoco sabe, Pablo tiene una idea, él va a ver, ni siquiera para Pablo Jesucristo viene a la tierra, sino es que lo recoge en el cielo para Pablo. Él va a ver esa segunda venida, pero él va a decir, hasta cuando él venga, mantengámonos en recto. Por eso digo, puede ser que ustedes mantengan la estructura tradicional y está muy bien, válido. Pero el propósito de Apocalipsis, como el propósito de toda la Biblia, es que cuando venga la segunda venida, no sabemos cuándo, no sabemos si viene antes, después, siguiendo las estructuras, mantengámonos irreprensibles, santifiquemos, seamos diferentes, seamos un kainos, es decir, seamos la mejor versión de lo que fue Daniel Zambrano hace un año. ¿Me explico? Sí, hermana Blanca. Sí, hermana Blanca Marchán. Listo, qué pena. Ah, ok. Hermano, buenas Sí, tardes. Tengo una pregunta que es reincide continuamente, yo creo que en todas las congregaciones. Y esto también a partir de la pandemia fue digamos que una pregunta recurrente y aparece pues lógicamente en el Apocalipsis. Se usa en muchas prédicas, es manipulado este texto, que es la marca de la bestia, el famosísimo 666. Y con el COVID, usted sabe, pastor, que lo emplearon, por ejemplo, para evitar que la gente en las congregaciones se vacunara. Fue una cosa muy sonada y sigue sonando. Yo sigo un ministerio que se llama Biblia Libre, no sé si lo conoce, acá en Colombia. Él es un pastor bogotano que además es profesor de sociales y escuché una enseñanza sobre ese texto. Él decía que lógicamente es un simbolismo de número de hombre, el 666, ya que el 7 es para los judíos el número de la perfección, entonces que el 6 es la imperfección y que se refería a una forma de pensamiento. Entonces él hacía la interpretación como que esa marca tiene que ver con la forma de pensar, ¿sí? Y como es una forma de pensar imperfecta, se refiere a lo que estamos viviendo ahora. Lo decía ¿Qué frente a tal? ¿Qué ese. tal? ¿Cómo te fue, mi amor? Ay, Ok. hermano José tiene sí, abierto ya ya. está. Entonces él decía que lógicamente la forma de pensar de ahora tiene que ver con el humanismo. O sea, ya el mundo quiere sacar a Dios de toda conversación y lo que prima es el ser humano como centro, ¿sí? El ser humano como centro. Entonces, escuché esa enseñanza en ese ministerio, pero siempre ha sido un tema que muchas personas le tienen muchas interpretaciones, ¿sí? Entonces, sobre ese tema, pastor, bueno, profe Daniel, ¿usted qué considera? ¿Cuál es como su criterio en cuanto al estudio que ha realizado? Gracias, profe. No, gracias por esa pregunta, mi hermana. Mire, le voy a, puedo responderle más adelante ya con criterios para que ustedes veamos los temas, los simbolismos, que ya lo vamos a hacer. Voy a ir avanzando en estas diapositivas que creo que ya se terminarían. Pero sí, el tema del 6 dentro del Apocalipsis involucra lo imperfecto. Y si ustedes leen en el capítulo 13, versículo 16, requiere sabiduría, capítulo 13, versículo 18, perdón, requiere sabiduría entender esto. Pero todo el que tenga conocimiento puede encontrar el significado del número de la bestia. El número corresponde al nombre de un hombre, es 666. Podemos mirarlo desde un enfoque histórico, pero también desde un enfoque teológico actual. Más allá, claro, comprendo lo que usted dice, el tema de la vacuna, eso ha sido, digamos, una tradición que viene de los Estados Unidos, antivacunas, anticonocimiento, que se implementa mucho, principalmente, no puedo decir en todos o que solo ellos, pero principal en movimientos más que de corte pentecostales y carismáticos.
¿ok? Donde la idea de la razón no cabe, ¿no? En ese sentido, el número desde la Biblia involucra una imperfección y el 3 involucra un, como decir, perfectamente imperfecto. El, el que, el que tenga este número se vuelve también perfectamente imperfecto. Si todo lo que hace, aunque lo hace bonito, es imperfecto. ¿De acuerdo? Podemos mirar contextualizaciones frente a acá. El tema del humanismo muchas veces lo hemos criticado, pero no lo hemos analizado. Creo que el humanismo, en cierto sentido, nos permite entendernos como seres humanos. Igual, Jesucristo, no puedo decir que Jesucristo fue un humanista porque no había ese concepto, pero Jesucristo colocó en el centro de su evangelio al ser humano. Si ustedes revisan los evangelios, cuando Jesucristo va a sanar y los fariseos le dicen, pero ¿por qué sanas en un día de reposo? Y Jesucristo va y sana en el día de reposo. ¿Por qué? Porque coloca la necesidad. Entonces, el tema, la filosofía humanista, por un lado, es positiva, por otro lado, más que hemos tenido como malas interpretaciones frente al humanismo. Pero más allá, porque no es el caso, lo que nos plantea el texto es quienes se dejan marcar por esta bestia son perfectamente imperfectos. La pregunta es, ¿nosotros nos hemos dejado marcar por la bestia? Y uno diría, hermano, qué herejía. Pero si ustedes analizan el Apocalipsis, en la narración, por eso digo, veamos el Apocalipsis. La intención de esta clase no es leer versículo por versículo, pero leamos ustedes en su casa desde esta perspectiva y desen la oportunidad. Cuando vemos quienes siguen a la bestia, son estas personas que tienen mentiras, que tienen falsedades, que tienen inmoralidades. Lo que dice el Apocalipsis capítulo 9, del 20 al 21, que aún así no se arrepienten y siguen a ciegas a este sistema. Sistema de corrupción, sistema de inmoralidades, sistemas de injusticias, sistemas de mentiras. Y muchas veces, con el dolor que podría yo tener, muchas veces hemos visto en iglesias que siguen de este tipo de situaciones. Es decir, muchas veces nuestras iglesias también han sido marcadas, pero no porque viene alguien y les pone el sello, sino porque siguen las prácticas que el mundo ofrece y no lo que el Cordero dice. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hablar más adelante, no se me preocupe como tal, ¿no? Exacto, el 6.6 tiene una geometría, lo podemos hablar desde el poco histórico, muchos van a decir es Nerón, porque también tiene una geometría, pero más allá de quién fue, es cómo lo aplicamos ahora. Ahora, tampoco no significa que vamos a decir que las vacunas, que está el 666, o las tarjetas de crédito, o las cédulas que ya aparecen en el chip. No, o sea, eso ya son ideas paranoicas. Más allá de lo concreto, el Apocalipsis nos dice, cuidado nosotros con seguir a la bestia y no seguir al Cordero. Porque después del capítulo 14 habla de quiénes siguen al Cordero. Y es algo muy bonito, porque al Cordero lo siguen hombres y mujeres que no mienten, que mantienen en sus vidas una pureza. ¿Sí? La pregunta es, ¿seguimos nosotros al Cordero? Hermano Tomás. Hermano, pero es que ahí en Apocalipsis dice claramente que nadie podrá comprar ni vender, sino todo aquel que tenga esta marca. Bueno, no sé, en algo que leí en cierta ocasión al sistema romano, los títulos que se le dan al Papa, los 5 títulos que se le dan al Papa, si usted lo suma en números romanos, todos los 5 títulos le dan 666, porque son códigos, son nombres de códigos. Lo que usted decía hace un rato, Nerón era un sistema, era un nombre, pero que también representaba el 666. Podemos decir que Hitler y muchos sistemas de esos que han venido
pueden estar representando el 666, pero es que acá está hablando ya en Apocalipsis que será un sistema que nadie podrá comprar ni vender, sino todo aquel que tenga esa marca. Entonces, de pronto a esa parte es que la hermana se está haciendo énfasis, no tanto a la vacuna. Y si hablamos de chip, no podemos hablar de chip porque nosotros cargamos un celular y constantemente tenemos un chip encima. Nos ubican donde estamos, saben lo que hacemos. Entonces, pienso yo que lo que la hermana está preguntando es esa parte, ¿no? Que Sí, cómo, el comprar y vender. Miremoslos también desde la perspectiva, el tema de las corrupciones. Tenemos países donde nuestros países son muy corruptos y si usted no hace una corrupción en sus negocios, ¿podrá comprar y vender? Si usted no, y uno dice, no, es que ese es el sistema. Seamos sinceros, nosotros si somos personas de negocios, ¿hemos hecho alguna corrupción? Y uno va a decir, yo hacía este ejercicio con hermanos de la iglesia y decía, es que es imposible, entonces me quedo sin comer. ¿Y usted cómo lo dice? El texto es claro, no podrán comprar ni vender. Sin corrupción en nuestro país se puede comprar ni vender. Sin corrupción en nuestros negocios se puede comprar y vender. A quienes son pastores, no digo que todos, por si acaso, si es tu caso, pues Dios nos está mandando a cambiar. Si no, pues siga como es. Pero muchas veces los pastores benefician a quienes tienen poder dentro de las iglesias. No les predican la verdad, prostituimos el evangelio. De acuerdo a que el que más diezma, mejor es que no lo toquemos. Pero el que más diezma es corrupto, el que más diezma es, qué sé yo. Pero veámonos también en la actualidad. No pasa esto. El que no hace una corrupción no puede comer en su vida. El que no prostituye el evangelio, a lo mejor va a tener iglesias muy pequeñas y se va a morir de hambre. Entonces, miremoslo un poco también en esa perspectiva. Y el Apocalipsis, vuelvo y repito, el Apocalipsis no saca a la iglesia. Estas son ideas muy posteriores. El Apocalipsis no las saca. El Apocalipsis habla de las iglesias, pero también le da una esperanza muy concreta a las iglesias. ¿De acuerdo? ¿Qué de nuevo el Apocalipsis? Bueno, voy a tener que apresurarme en estos 20 minutos, pero intentaré hacerlo, ¿no? La división del libro, las 7 iglesias, los 7 sellos, así se divide, siempre hablan de 7. La hermana Blanca Merchan hablaba muy correctamente, el número 7 para el Apocalipsis viene siendo la perfección. Y en todos los Apocalipsis llega siendo la perfección. Después las 7 y la justicia y salvación, y luego la esperanza de la segunda venida de Cristo. Ojo, con todo esto no estoy diciendo que el Apocalipsis niega la segunda venida de Cristo, al contrario, todas las iglesias del primer siglo hablan de la segunda venida de Jesucristo. Viene, Pablo habla, Pedro habla, Juan habla, los evangelios hablan, todos hablan de la segunda venida de Cristo, pero no nos está diciendo en clave de lo que nosotros pensamos, es decir, si somos a o pre, post y todo milenialista, no. Ellos van a decir Jesucristo viene. ¿Cómo? No lo sabemos, pero mientras venga, guardémonos en santidad. Y ese es el propósito entonces de la escatología del Nuevo Testamento. En la escatología nosotros le hemos dado unas fases, porque hemos tomado un texto sin el contexto y hemos creado nuestro pretexto. Pero la idea de ahora es que ustedes puedan analizar y puedan decir, bueno, volvamos al texto bíblico, volvamos al Apocalipsis. El Apocalipsis no habla del arrebatamiento. El Apocalipsis no habla sobre que la iglesia no está. El Apocalipsis no está mencionando estos temas. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Apocalipsis para el día? Y si uno puede mirar, el Apocalipsis habla de injusticias. ¿Acaso el Apocalipsis hoy no hay injusticias? El Apocalipsis habla de muerte, de violencia. ¿Acaso no hay violencia y muerte ahora? El Apocalipsis hay corrupción. ¿Acaso no hay corrupción? Sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Apocalipsis para la iglesia? Mientras venga Jesucristo, mantengámonos puros. ¿Cómo le digo a un hermano que para comer en su casa debe generar corrupción en su negocio? Esas son las paradojas que el Apocalipsis nos desafía. ¿Sí? Bien,
bueno, esto quiero avanzar un poco. Sí es importante entender, y es algo curioso desde la historia, es que en las 7 iglesias, es decir, en Asia Menor, fue donde se desarrolló mucho más, no en Roma, sino mucho más el culto al emperador. Por eso muchas de las iglesias en el Apocalipsis habían caído en ello, habían caído en adorar al emperador, habían caído en amar a las riquezas. La última iglesia creo que es, si ustedes me... La Odisea, ¿Cómo? la Odisea. La Odisea es la última iglesia, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Déjenme ver. La Odisea, sí, la Odisea. Yo entendí la Odisea. La Odisea, esta iglesia amaba el dinero. La iglesia amaba el dinero. Entonces, ¿por qué? Porque en el culto a los emperadores generaban dinero. La pregunta es, ¿nosotros como iglesia amamos el dinero? ¿Hemos prostituido el evangelio por el amor al dinero? ¿Vivimos de apariencias como la iglesia de Sardis? ¿Creemos estar vivas, pero en realidad estamos muertas y apestando? Entonces fue en este periodo, fue en este contexto donde más se alcanza esta adoración. Pero algo muy importante es que, bueno, el Apocalipsis tiene un libro de planos, como escenas, podríamos decirlo así. Por eso las escenas van del cielo, de la tierra, es decir, es una forma de escribir, una forma literaria de contar las cosas. A veces nos decimos, no, es que esto lo está hablando de manera espiritual. No, es que el Apocalipsis, el género apocalíptico habla de esto, pero también lo habla de manera terrenal. Hay un cambio, pero son formas de escribir. Como para nosotros el realismo mágico, quienes son colombianos, eh, el de Gabriel García Moreno, Márquez, perdón. Entonces, habla sobre una situación muy concreta que pasa en Colombia, 100 años de soledad, la crónica de una muerte denunciada, pero no lo va a hablar de una manera literal, periodística, sino lo tendrá que narrar. Y es lo que pasa en el Apocalipsis. Está hablando de una situación muy concreta en su momento, pero deben saberlo narrar. Y hay unas características del género literario que le permiten narrar. ¿Sigue siendo palabra de Dios? Sigue siendo palabra de Dios, pero hay que mirar cuáles son esas características para entender las planas. Si podemos ver, hay 10 planos, según Javier Picasso, yo les traje 3, el plano literario, el plano litúrgico, el plano infernal, celestial, el plano histórico, el plano cristológico, el plano escatológico, el plano social. La pregunta que podríamos nosotros determinar es lo siguiente: ¿vivimos en tiempos del Apocalipsis? ¿Existe en nuestro contexto una cultura de muerte que legitima la violencia? ¿Hay opresión, corrupción e injusticias en nuestro contexto? Entonces, son preguntas que quisiera que nosotros podamos reflexionar. Y si ustedes pueden ver, el Apocalipsis habla de una cultura de muerto, habla de una cultura que legitima la violencia, habla de una cultura de corrupción, de injusticias. Hay una cultura de crisis, tal como nosotros la vivimos en Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, eso sería bueno que nosotros podamos reflexionar y ahora qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana con los símbolos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Miren, yo sé que esto es un poco complicado para muchos. Y no estoy diciendo con esto que, ay, el pastor, el profesor lo dijo y listo. No, lo que quiero es que ustedes lo analicen, pero analícenlo a partir de la palabra del Señor. ¿Ok? Lean la Biblia desde el Apocalipsis y que el Señor nos ilumine con estas herramientas.
¿Preguntas? Y en tiempo récord voy a generar una última. José Aguilar está levantando su manito. Ah, ya, perdón. Sí, por favor. Bueno, solamente para hacer un breve, no breve, sino un comentario sobre lo que algunas señoras como Liliana creo y no sé si fue Patricia que hicieron unas consultas. Satanás, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se menciona muchas veces, aunque no se escriba Satanás, porque Satanás es enemigo, adversario, todo aquello que se te pone como obstrucción. Entonces, Sí. David era un Satanás para los filisteos, por ejemplo, ¿no? La Entonces, palabra Satán, sí, sí, la palabra así es, Satán, sí, Satán, sí, ¿no es sí, 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 cierto? sí, sí, sí. Satán. Entonces, se menciona infinidad de veces Satán en el Antiguo Testamento, pero no tiene la connotación que después va a tener posterior al exilio, porque posterior al exilio van a tomar las concepciones que tenía Nabucodonosor II, que él era más deísta. ¿Por qué? Porque él adoraba a Kura Masa. Entonces, el zoroastrismo entra dentro de la cultura judía, y inmediatamente entran dos dioses. Entra Satanás y entra Ahura Mazda. Claro, Ahura Mazda como el dios bueno, y entra el enemigo de Ahura Mazda, que en resumen era Arimán, y que pasa a ser el Satanás ya en la cultura hebrea. Entonces ahí ya tenemos ya de una vez metido a Satanás ya personalizado en la cultura hebrea. Ahora los Cristos, también Cristos han existido cantidades desde el Antiguo Testamento. Tenemos, todos los reyes eran Cristos. Todo aquel que se le Tranquilo. ungía con aceite era Cristos. Todos los Sí. reyes, aunque no sean judíos o eran paganos, eran Cristos. Porque para ser Cristo lo único que se hacía era que había que ungirle con aceite de oliva. Y basta eso y para ser un Cristo. Entonces, a veces uno se equivoca y crea que Cristo es el único que hay. No, hay muchos Cristos. El Cristo apocalíptico tampoco, o el Mesías que nosotros tenemos, es una concepción nuestra, pero la concepción judía apocalíptica también tiene muchos Mesías. No todos esperaban el mismo Mesías. Hay un Mesías fariseo, un Mesías esenio, un Mesías del pueblo, cantidad de Mesías. Nosotros nos hemos quedado con un tipo de Mesías, pero no es el único Mesías. Existe cantidad de Mesías. Entonces, nosotros tenemos nuestro Mesías, tenemos nuestro Cristo que nos ha puesto Pablo, ¿no? Ese es nuestro esto. Y la otra es de que Isaías 53 no lo escribió Isaías. Es un deutero Isaías que ya estaba en prisión, ¿no? Es decir, estamos hablando del tiempo de Babilonia. Ya Isaías, el verdadero profeta, ya había fallecido. Entonces, esas eran las cositas que quería. Ah, y el número 666, que es un número gemátrico, es un número gemátrico que se escribe Nerón Kaiser, pues es el nombre griego, pero cuando se le pasa al hebreo, emplea las letras, pues, el Nun, el Resh, el Bab, Nun, el Kof, el Samek y el Resh. Y la suma de eso da 666. Pero eso ya se cumplió. Y la culpa de todas estas cosas, de que Satanás
que estas cosas y que el diablo hace las cosas, la culpa lo tienen los pastores. Que inmediatamente todos nos mandan al infierno, todos nos mandan como si Dios pues fuera un parrillero, ¿no? Nos mandan al demonio, nos mandan esto. El demonio es enfermedad. Jesús expulsaba a los demonios, expulsaba las enfermedades. Entonces, esto es a veces por culpa de las iglesias, que hacen experimentos humanos, que uno cuando ve en la televisión prácticamente es una degradación ya de la iglesia cristiana, ¿no? Que se arrancan los pelos, caminan como animales, le hacen raptar como serpientes a la gente. Entonces, estas ya son iglesias neopentecostales que si no hablas en lengua no eres salvo, etcétera. Hasta algo totalmente apartado, como nos dijo el pastor en la conferencia anterior, por falta de conocimiento. Pero es falta de conocimiento de cada uno de nosotros porque no estamos analizando la Biblia con fe y otro con razón, con razonamiento. Bueno, nada más, eso quería No, hablar. gracias mi hermano por jalarnos la oreja y gracias, muy bien, la verdad, gracias por ese comentario. Sí, mire, esta es una introducción, es algo muy somero, podemos nosotros trabajar en muchas otras aristas, o sea, ya hermanos nos habla de qué entendían demonios para ese entonces, o sea, claro, podemos mirar que a lo mejor no eran ni siquiera demonios como nosotros conseguimos, sino enfermedades como incluso la epilepsia, pero y podemos dialogar y podemos hacer, pero lo que quiero que nosotros pensemos, por lo menos el propósito de esta clase, es que nosotros miremos la Biblia también para el día, ¿no? Y mirar cómo Dios también nos puede hablar, fíjate. Lo que dice el hermano, la verdad es literal, o sea, podemos ir trabajando en otros, en Isaías, hacer un montón de estudios, pero bueno, no es el caso, ¿no? De acá. Pero lo importante, creo que el desafío que nos dice el hermano es, hay que ser guiados por el Espíritu Santo. No me canso en decir eso, seamos guiados por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también nos plantea una razón. No podemos nosotros ser seres irracionales cuando nosotros mismos somos seres irracionales. A veces uno que más que otro que no son tan así, pero seguramente usted ya no vuelve a meter la lengua en el enchufe. No creo que nadie de nosotros en nuestra razón nos volveremos a meter, porque ya lo hicimos y nos pasó electricidad. Es lo mismo. En este caso, seamos guiados, el Espíritu no nos quita la razón, hermano. A veces nuestras iglesias, porque necesito avanzar con un tema muy importante en estos 20 minutos, ¿ok? Sí, hermano Tomás. Hermano, ahí cuando se Sí, hablaba de las iglesias, como la última etapa de la iglesia es la Odisea, pero al sí, traducir la palabra la Odisea significa es la gente la que manda, el pueblo es el que manda. Y si uno lee detenidamente la carta que va allí, ahí es donde aparece que Cristo está afuera, no está adentro, porque ahí está tocando, y si alguien está tocando, está afuera, no está dentro de la casa. Y él está tocando y dice, yo todavía estoy a la puerta y llamo, si alguno, hace la salvedad, si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y eso es lo que se está viviendo hoy en día, que hay muchos cristianos que creen ser cristianos, pero Jesucristo está afuera, pero él sigue tocando. amén, amén, Ellos, amén. ellos son los que mandan, Y esperemos escuchar la voz del Señor, ¿no? Señor. Sí, sí. Bien, bien, hermanos, quiero avanzar y ahí podemos generar. Me ha gustado mucho este grupo, la verdad, ojalá lo pueda algún día, no tener así todos ustedes geniales trabajando. Podríamos decir algo muy rápido. ¿Qué simboliza esto? Eso Estados Unidos. simboliza un país con Estados 50 Unidos, un estados. país. Estados Unidos. ¿Ok? ¿Qué más Sí, son simbolizan todos estos? Estados Unidos, ¿Ok? Todo Estados Unidos. una Para nación. una persona de izquierda,
representa opresión. Para una persona de derecha representa progreso, ¿cierto? Es decir, si bien es cierto es un país, pero el símbolo puede significar diferentes enfoques, ¿ok? Sí, sí, ¿Qué representa esto? matrimonio. Matrimonio. Para una persona soltera representa sueño. Para quienes somos casados, ¿qué representa? No, no me respondan, por favor, Amor. no me Ya respondan. tenemos un compromiso. No me respondan, no me respondan. Bueno, no, pero representa, son esto, ¿qué significa? Paz. Paz. Pero también para los cristianos representa ¿qué? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cierto? Porque dice que Santo. bajó en forma de paloma. Nunca dice el texto que fue una paloma, en forma de paloma, pero ya nos queda en idea, paloma, entonces el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, todos estos son objetos que si uno lo puede mirar, este objeto en una tribu que nunca ha estado conectada con el mundo occidental, lo tomarán de abrigo, lo tomarán para quemarlo, sin ninguna concepción política, simplemente lo tomarán o lo tomarán para, no sé, colocarlo en los animalitos y ya. Si uno coloca esto en una tribu que no, estos anillos en otro, pues lo tomarán incluso para hacer aretes, qué sé yo. Si cogemos la paloma en otras circunstancias, hasta la comida. No, cuando vengan ¿Sí? Entonces, Si tú estos quieres, objetos Eric, representan símbolos y los símbolos no se transmiten de forma literal, van más allá de lo literal. En ese sentido, quiero ir avanzando. Los símbolos generan sentimientos, generan transformaciones contextuales. Un símbolo genera esperanza y genera utopías. Para muchas personas de izquierda, verse quemar la bandera de Estados Unidos representa una esperanza. Para una persona de izquierda, quemar la bandera de Estados Unidos representa un ataque a esa esperanza. ¿Ok? Entonces, pero el símbolo como tal transmite valores, transmite sentimientos, transmite ideas como tal. En ese sentido, nosotros podríamos, por temas de tiempo, no vamos a hacer, disculpen, ha sido tan chévere que lastimosamente yo asumo mi responsabilidad en que no logré colocar como en tiempos, pero creo que ha sido también de bendición en cierto sentido, o bueno, para mí poder aprender de ustedes. Pero quiero hablar de 7 claves para interpretar el Apocalipsis, 7 claves importantes. Las 7 claves vienen siendo como esas herramientas que el diplomado le está dando a usted para que usted vaya al texto bíblico, entran al texto bíblico, leen la Biblia y tenga, bueno, voy a ver esto, que es lo que Dios me está diciendo. Algo muy importante, el símbolo como revelación de acción de Dios en medio de la opresión sin nombrar directamente a los poderes políticos, los enemigos. El símbolo nunca, los símbolos de Apocalipsis nunca van a nombrar directamente a los poderes políticos, a los enemigos, pero sí nombran la opresión, pero nombran también la revelación de la acción de Dios. Así, los símbolos eran un lenguaje de esperanza y resistencia. Así que todos los símbolos que nosotros vayamos a mirar en el Apocalipsis generan un lenguaje de esperanza y de resistencia. Este es el contexto romano, ¿ok? Entonces estamos hablando de grandes tierras, extensiones de tierras que van de lo que ahora es España, Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Grecia, Turquía, Siria, Israel, Egipto, Marruecos, es decir, todo esto viene siendo el Imperio Romano. Pero la primera clave que debemos entender es comprender el contexto. El contexto no es el mismo contexto que el nuestro. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto del Apocalipsis? Primero dentro de esa clave hay que entender que la religión es el centro de la sociedad. Para nosotros, en sociedades un poco más modernas, la religión no es el centro de la sociedad. El centro de la sociedad es la política, la economía, si lo queremos ver desde un enfoque más liberal, neoliberal, ¿no? La economía es el centro. Si la economía está bien, todo se mueve.
¿no? Eh, y algo muy importante, el centro de la sociedad viene siendo la política. Si podemos mirar el Apocalipsis 13 sobre las bestias y el Apocalipsis 14 sobre el Cordero, representa las bestias, estos imperios opresores, injustos como tal, que se oponen a Dios. En el capítulo 13 se oponen a Dios o se oponen a las personas que hacen justicia, que hacen la paz. En cambio, el Cordero, que algo muy interesante es el texto arnión, ya lo vamos a ver, la palabra arnión, hay palabras en el griego para decir Cordero, Abnos y arnión. Abnos aparece mucho en Juan y significa un cordero sacrificado. En cambio, arnión significa un cordero exaltado. Entonces, si lo miramos en sentido teológico, estas bestias, estos imperios, se presentan como algo muy bonito, incluso como algo muy poderoso, pero su poder es pasajero. En cambio, el verdadero poder que se encuentra en Cristo, no está por la violencia, a diferencia de la bestia, sino por el amor y el sacrificio. Entonces, la religión frente a ello juega un papel importante. La religión se vuelve en un elemento de la bestia, pero también al seguir a Cristo se vuelve en un elemento de no violencia, sino de amor y de sacrificio. Frente a eso, el símbolo de la bestia no busca asustar. A veces nosotros predicamos, uy, la bestia y asusta. No, sino revelar que los poderes injustos tienen un límite. Miren cómo le cambiamos la perspectiva al Apocalipsis. A veces pensamos, ay, la bestia, y comenzamos a hablar del Papa y de Trump, o de Putin, o de China, o de Estados Unidos, o de lo que sea. Pero no está hablando, no significa que no podamos hablar de ellos, sino estamos hablando del poder que está detrás de ellos. Los poderes injustos, sea de donde vengan, sean incluso injustos de nuestras iglesias, tienen un poder, un límite. Créanme, hermanos, leyendo el Apocalipsis me ha dado mucha esperanza, porque estoy pasando una situación donde uno ve tantas injusticias, pero ver el texto del Apocalipsis diciendo, hey, los poderes injustos, aunque se presenten como cordero, aunque hablen de una manera como la del cordero, tengan las apariencias del cordero, estos poderes injustos tienen un límite. Y es un límite a partir del cordero de la reunión. Es un llamado a mantenerse en fe y esperanza en medio de la persecución. Y uno puede decir, ay hermano, pero es que no hay persecución, todos podemos. Pero, ¿qué pasa si usted va en contra de los poderes injustos? ¿Qué pasa si usted como iglesia se enfrenta a situaciones donde las grandes empresas están siendo injustas con sus trabajadores? ¿Creen que no había ahí persecución? A veces como iglesia nos adormecemos frente a los poderes injustos y somos muy poderosos frente al que sí en realidad tiene necesidad. Por ejemplo, César Augusto, y por eso podemos hablar de la geometría y lo que decía el hermano, César Augusto fue el primer emperador que se colocó como divino. Y Apolio de Tiana, y bueno, divinidad, por tanto, todos los pueblos, tribus, lenguas debían adorarlo, según los historiadores. Pero Apolio de Tiana describió a Nerón como la bestia más malévola, peor que cualquier otra que él haya encontrado en la selva. Si ustedes ven históricamente, podemos mirar cómo la bestia responde a unos intereses imperiales. Pues ya lo vimos aquí, ahora veámoslo en la actualidad, cómo la bestia responde a qué intereses. Vivimos un momento de injusticias, de corrupción, de individualismo. ¿Acaso nosotros como iglesia no debemos ir en contra de esos poderes? Frente a esto, en Apocalipsis 6, el 6 al 8, ustedes revisan, hablando del tercer caballo, de la balanza y todo,
Dice, este fragmento lo saqué del texto de Juan Stam. Apocalipsis y Profecía, las señales de los tiempos y en el tercer milenio. Se publicó en 2004, creo que está en la web, así que lo podemos ir revisando. Sutenio, historiador romano, retrata que Dominiciano, en el año 92, colocó el decreto para que se exterminaran los cultivos de uva para favorecer al trigo debido a la gran hambruna. Pero como eso iba en contra de los comerciantes del vino, presionaron a Domiciano a tal punto que se derogara ese decreto. Es decir, Domiciano colocó esto, ¿no? Vamos a ayudar al trigo. El trigo era como para nosotros, no sé, la papa, el maíz, el plátano, el trigo era el pescado, la carne, o sea, lo que todas las personas no tienen en sus casas. Entonces Domiciano dice, bueno, voy a ayudar, pero los grandes comerciantes dijeron, no, no me van a ayudar, vamos a derogar ese decreto. El triunfo, triunfó la consigna de los grandes intereses de la época y hubo más hambruna. Si vemos en el año 92 y junto con Juan, que se escribe en la década de los 90, podemos relatar históricamente dentro del símbolo de Juan, dentro de su contexto, cómo Juan está relatando lo que pasaba ahí. Porque Juan dice, no toques ni al vino ni al aceite, pero al trigo y a la cebada, tócalo. ¿Y cuál era el toque? Una libra de cebada, una libra de trigo corresponde a un jornal diario, a un denario. ¿Qué significa eso? Un denario viene siendo el jornal diario. Por ejemplo, en Ecuador creo que está a $33 un jornal diario. ¿Eso qué significa? Que una libra, solo una libra de trigo, una libra de papa, una libra de maíz, una libra de lo que nosotros comemos, cuesta $32, haciendo el paralelo al día de hoy. La pregunta es, ¿acaso en Latinoamérica no existe este tipo de situaciones? Que la comida sube y quienes pueden pagar, lo hacen. Y quienes no pueden pagar, que se mueran de hambre. ¿Sí? Entonces, miremos cómo el Apocalipsis retrata y cómo también el Apocalipsis nos demanda mirar nuestro contexto. El Apocalipsis es un libro de la actualidad, pero primero hay que mirar la actualidad de su momento para entender qué es lo que Dios quiere decirnos para el día de hoy. Los planos narrativos, como hablábamos, la clave 2 son los planos narrativos, no me voy a centrar mucho en eso, pero hay que mirar que hay planos celestiales, planos terrenales y que unen estos temas. La segunda clave muy importante es la centralidad de Cristo. Hermanos, no hay bestia, no hay dragón, no hay ningún ser medio feo por ahí que quite la centralidad de Cristo. Abnos es el cordero sacrificado, pero Arnion es el cordero exaltado. Y en el Apocalipsis, el Arnion, cordero exaltado, aparece 29 veces. Y es porque una comunidad es quien adora al Cordero. Pero desde las 29 veces, aquí podemos mirar algunos de los retratos y todo. De las 29 veces que aparece, existe una vez que hace referencia a algo peculiar. Es decir, hay una referencia de las 29 veces que se encuentra en Apocalipsis 3:11, que lo hemos leído. Hay ocasiones donde dice que la bestia tenía un semblante de cordero, pero hablaba palabras de dragón. Y aquí podríamos ver en ciertas situaciones que hay ocasiones que encontramos personas y circunstancias que aparentemente son buenas. ¿Cuántas veces en nuestras iglesias cristianos aparentemente vienen como algo bueno, algo novedoso, pero traen consigo engaño, muerte y mentira? Lo que nos dice el Apocalipsis es, no mire su apariencia de humildad,
escucha sus palabras de dragón. Cuarta clave, las reinterpretaciones de las instituciones judías. Para el Apocalipsis, la palabra Israel va más allá de un contexto geográfico y étnico. La palabra Israel en su etimología viene de dos palabras, o es la unión de dos vocablos en el hebreo. Yasrar, que significa recto, honrado, justo, probo, sincero, puro de conducta en sus leyes y en sus palabras. Y el vocablo el, que significa Dios. El Apocalipsis reinterpreta esta idea de Israel diciendo, no es más allá de una ubicación geográfica. Ahora con tantas cosas de los hermanos y todo, de Israel y todo, el Apocalipsis va diciendo algo más allá. No es una realidad geográfica, no es un pueblo específico, sino significa los justos delante de Dios. Por eso en el Apocalipsis 7 habla de todos los pueblos, todas las naciones adoraban al Cordero. ¿Bien? Avanzo un poco más el tema del templo y del tabernáculo, pues une mucho, pero se queda mucho el Apocalipsis con el tabernáculo, porque el tabernáculo fue una institución perdida en la historia, en la conciencia, incluso hasta el día de hoy. Nosotros hablamos del templo, que el templo va a construirse, reconstruirse y todo, pero el tabernáculo tiene un significado teológico mucho más profundo. El templo se queda estático, el tabernáculo camina con el pueblo. Y es lo que Jesús en el Apocalipsis demuestran a Cristo, cómo Cristo camina con el pueblo, cómo Cristo camina. Dice Apocalipsis capítulo 7, un texto que a mí en lo personal me ha gustado y me ha dado mucha esperanza y muchos desafíos. Dice capítulo 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son los que están vestidos de blancos y de dónde vienen? Y le respondí, usted sabe, Señor. Entonces me dijo, son los que han pasado por un gran sufrimiento, han lavado sus ropas y blanquearon en la sangre del Cordero. Y dice el versículo 17, el Cordero está frente al trono, será su pastor y los guiará por manantiales de agua que da vida, y Dios secará todas las lágrimas de sus ojos. Y qué bonito es entender cómo Jesucristo se vuelve en nuestro tabernáculo para el Apocalipsis. Dios, Jesucristo, camina con el pueblo. La clave 5, la cosmovisión del Antiguo Testamento. Me voy a tomar 5 minutos ya nos faltan 2 claves, nada más. Hermanos, esta era la concepción. La concepción o una representación más o menos de la concepción. No es como nosotros pensamos que el Sol que el Sol es el centro y la Tierra gira alrededor o los planetas giran alrededor del Sol. Eso ya es una especie de Galileo Galilei y toda la modernidad y todo, que está bien. Pero en su momento el mundo se concebía de esta forma. El mundo tenía unas columnas y que todo lo que se mueve en la columna abajo se va a mover arriba. Por eso en el Apocalipsis 8 va a decir, y las estrellas, las lunas, el sol se cae y la mitad de las especies se pierden. ¿Por qué? Porque Juan está pensando en el mundo, no en el mundo que nosotros pensamos o creemos, sino en el mundo que ellos piensan. Entonces, si se mueven columnas, arriba es como los stickers que ponemos cuando éramos jóvenes, ¿no? Adolescentes, se colocaban stickers arriba. Si algo se mueve abajo, arriba todo se mueve y se cae. ¿Ok? Frente a los simbolismos podemos encontrar los colores y los números. Por ejemplo, el blanco representa la resurrección. El negro representa la desgracia, el rojo representa un poder sanguinario, el verde representa la muerte, el púrpura el desenfreno, la escarlata el desenfreno. Pero algo muy interesante que me parece en el capítulo 6, que es importante señalar desde el griego. Hay 2 palabras cuando habla sobre el caballo blanco. Dice que el caballo blanco tenía una corona y le fue dada una espada y le fue encomendado a traer justicia como paz. Pero es interesante la palabra que aparece corona. En la Biblia, en el griego, aparecen dos palabras que para nosotros corona. Estéfanos y diadema. Estéfanos significa un poder subordinado.
mientras que diadema significa un poder superior. Si ustedes analizan en el griego, hay una aplicación que se llama Logos K-Logos, lo pueden ustedes buscar, es un portal digital muy bueno donde les aparecen las palabras. Si ustedes ven en capítulo 6, versículo 2, este caballo blanco y el hombre que lo montaba, la persona o el ser que lo montaba tenía una corona y aparece Estefanes. Muy diferente al hombre que monta el caballo blanco en Apocalipsis 19, que aparece ya diademas. Es decir, este poder caballo blanco, el poder que aparentemente trae justicia y todo, no es más que un subordinado frente a lo que el Señor dice. Y uno podría ver esa subordinación desde el texto bíblico o desde el contexto. Muchas veces vienen personas, vienen situaciones que aparentemente dan paz, pero en realidad su fin es de muerte y de violencia. Los números, lo mismo, el 3, el 666 involucra una imperfección. La pregunta es, como iglesia, como cristianos, ¿hemos sido marcados por esa imperfección? ¿Hemos seguido, a pesar de todo, a nuestros ídolos? ¿Seguimos robando? ¿Seguimos matando? ¿Seguimos adulterando? ¿Seguimos fornicando? ¿Seguimos teniendo inmoralidades? ¿O seguimos al Cordero? Y finalmente, la clave, el Apocalipsis en tiempo presente. Dice Jean-Pierre Presbot, el Apocalipsis es un libro de actualidad, pero no un libro de la actualidad para los años 90. Para los años 90, pero es un libro de actualidad para los años 90. Antes de convertirlo en un libro de actualidad para ahora, hay que ver cómo logró responder a los desafíos. Hoy en nuestras comunidades también viven sus propios apocalipsis. Violencia, pobreza, migración, pérdida de fe de sentido. Y el Apocalipsis también nos quiere hablar para este contexto. Como habló para su momento, también nos quiere hablar para este contexto. Entonces, Dios quiere hablar a partir de su palabra, no tan solo hacia el futuro. Dios hablará al futuro, como habló en el pasado. Pero Dios quiere hablarnos ahora desde el texto del Apocalipsis. Pero para eso es importante entender sus símbolos, entender su contexto y entender que el Espíritu Santo nos pueda dar la dirección. Para modo de cierre podríamos decir esto, queridos hermanos. El Apocalipsis no anuncia el fin del mundo, sino el fin de las injusticias. No es un libro de terror, sino es un libro de esperanza, es confianza. No es la última palabra del miedo, sino es la primera palabra de la esperanza. El Cordero vence, queridos hermanos, y Él vence, y el Cordero vence, y con Él vencen los que permanecen fieles. No sabemos cuándo Jesucristo venga, pero mientras venga, como dice el texto de Tesalonicenses, mantengámonos santos, mantengámonos irreprochables, guardémonos hasta que Él venga. Queridos hermanos, doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias, no sé si hay algunas preguntas, sé que nos pasamos de tiempo, pero ha sido un bonito momento de aprendizaje. Hay algunas preguntas frente a los símbolos. Igual pueden anotar mi correo, es Zambrano Daniel Andrés. Aquí se los anoto por si acaso necesiten algún material que deseen tener, pues zambrano.daniel.andres@gmail.com. Y cualquier duda me pueden también hacer en los comentarios, también en Campus Bíblico. Lastimosamente tengo un problema en las credenciales, ya les voy a pedir que me ayuden con ello, pero si hay algún tema, por favor, ¿de acuerdo? De lo contrario, muchas gracias. Espero que este curso haya sido de bendición para ustedes como lo es para mí y que podamos aprender. Sé que hay muchas cosas que todavía nos quedan como en duda, pero mi recomendación, vayamos a esto. No sé si se ve, pero esto. Vayamos a la Biblia, leámoslas, estudiémoslas y pidámoslas al Espíritu Santo que
quien nos redarguye. Hermana Leticia. Muchas gracias, profesora Daniel. Es un gusto poder tener clases con usted y asimismo también cerrar este diplomado. Hoy estamos dando